Para entender a Sais hay que remontarnos a los principios de la década de los 70, con el Festival de Rock y Ruedas Avándaro, un festival el cual se centraría en la diversión, la música y carreras de coches, en la cual, por las políticas conservadoras de la época, fue el ataúd para varios géneros que estaban siendo introducidos en México. Aunque en el festival no hubo heridos, la gente se divirtió, pero en palabras del gobierno de ese momento fue que el festival era una falta de moral y que descarriolaba a la juventud de la época, porque dentro del festival se superó el número de asistentes que se tenía previsto y se vio el uso y consumo de sustancias ilícitas. Esto, como dije, fue la tumba para muchas bandas, las cuales, después del prohibimiento del rock en México, no tuvieron el sustento para poder subsistir. Muchas de estas bandas subsistían de tocar en universidades, casas abandonadas y los hoyos funkis de la época. Gracias a esto fue que logró sobrevivir el género en México. Y dentro de este tumulto de bandas destacó Sais, aunque poco recordada en la actualidad, es muy querida dentro del underground mexicano, por ser el precursor de géneros como el New Wave, Post-Punk y Synth Pop. Y así es como inicia la historia de Sais. La banda fue fundada en 1997 y sus integrantes eran Illy Bleeding o Jane Keller, Dennis Sanborns o Walter Schmitz, Disgrace o Carlos Robledo y Dan Stylet o Alfonso Moctezuma. El vocalista Jane Keller Cortina regresó a México a finales de 1977 después de haber vivido y estudiado en Toronto, Canadá, en donde forjó su peculiar estilo, tanto escénico como musical, como el de David Bowie, The Clash y otras bandas de punk. Posteriormente, como Walter Schmitz y Carlos Robledo, quienes habían dado por concluido su proyecto llamado Decibel, banda dedicada a la música experimental y el rock in opposition. Al llegar a México, Keller se dio cuenta de la represión y la prohibición por la que estaba pasando el rock mexicano, pues en esos años las bandas tocaban a nivel subterráneo en los llamados hoyos funky. Antes de la creación de Sais, formó parte de las bandas Lady Blake y Plastic Cox. Walter Schmidt era editor y articulista de la revista Sonido, donde escribía sobre los nuevos géneros de rock y las bandas del underground internacional. En una entrevista realizada en 2012 para el programa de radio La Ruleta, Walter Schmidt comentó sobre los orígenes de Sais. Y como Decibel se había desbandado, ya habíamos quedado un poco decepcionados porque nunca había mucho following para la música experimental en México. Entonces empezamos a hacer algo más. Pues no precisamente comercial, pero sí más accesible, que era como punk new wave. También jugábamos con cosas muy electrónicas y ruiditos. Tristemente, por la mala difusión por parte de la radio y el poco alcance de la banda, esta se disolvió en 1985, donde su primer y único álbum fue lanzado apenas en 2018 de la mano de Cleopatra Records, aunque el álbum venía desde 1991. La banda Sais, aunque nunca se reunió como tal, su vocalista principal, o más conocido como Illy Bleeding, se reunió para formar Illy Bleeding Los Robotes Trucosos, donde aparte de regrabar canciones de otros proyectos donde él participó, también se regrabaron canciones de Sais, como El Diablo en el Cuerpo, La Cabellera de Berenice, Tonight y May I Lost You. Aunque Illy Bleeding murió tristemente el 26 de octubre de 2010 a causa de las lesiones sufridas 3 días antes, cuando un automóvil chocó con el taxi donde viajaba, el doble P de Illy Bleeding y Los Robotes Trucosos fue publicada de manera póstuma en noviembre de 2010. Sais fue el precursor para el movimiento punk dentro del underground mexicano, aunque no es muy recordada a día de hoy. Grandes personalidades como el bajista de Caifanes, Sabo Romo, los describe de la siguiente forma: se atrevían a romper un contexto cuando la resaca de lo anterior era sonar como los Three Souls in My Mind. Esta parte la hago a texto porque pero espero les haya gustado el vídeo. Suscríbanse y denle al like si les gusta este contenido y ya eso es todo. Chao.